¿No poner fechas para el regreso de Cristo? Citas en contexto de Ellen White, escrito por Antonio Fasarando. Después del chasco ocurrido el 22 de octubre de 1844, muchas personas estuvieron tentadas a fijar una fecha para el regreso de Cristo. Sin embargo, los cómputos que se fijaban estaban basados en la profecía de los 2300 años de Daniel capítulo 8 versículo 14. En este contexto, Ellen White, a través de muchos escritos, mencionó que no se debería establecer fechas para el regreso de Cristo. Es así que las citas que se mencionan en estos escritos han sido utilizadas muchas veces por el pueblo adventista para aludir que no podemos establecer una fecha para el retorno de nuestro Salvador a este mundo. En ese sentido, la intención de este libro es mostrar estas citas en su debido contexto para tener una explicación clara y armoniosa de este asunto. En este libro se exponen los diferentes casos de personas que establecieron fechas para el retorno de Cristo en la época de Ellen White. Estos casos son explicados de manera amplia y en su debido contexto, para que no exista un sesgo con respecto a la interpretación de las citas en las que Ellen White menciona no poner fechas para el regreso de Cristo. Introducción. Ellen White señala en el capítulo 19 de su libro El conflicto de los siglos lo siguiente: Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Con esta cita, Ellen White nos estaba diciendo que, si estudiamos e investigamos la palabra de Dios al detalle, encontraremos indicado el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, dado que este sería el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Sin embargo, existen otros escritos en los que Ellen White dice que no se puede establecer una fecha para el regreso de Cristo. Estos escritos son los siguientes: Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 23, Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 12, Testimonios para los Ministros, capítulo 1, El Deseado de todas las Gentes, capítulo 69, Joyas de los Testimonios, tomo 1, capítulo La Preparación para la Venida de Cristo y Eventos de los Últimos Días, capítulo 3. Las citas que se mencionan en estos libros han sido utilizadas muchas veces por el pueblo adventista para aludir que no podemos establecer una fecha para el regreso de nuestro Salvador. En ese sentido, la intención de este documento es mostrar estas citas en su debido contexto para tener una explicación clara y armoniosa de este asunto. Este documento se divide en 9 capítulos. En el primer capítulo se explica el contexto histórico del chasco de 1844. En el segundo capítulo se explica el caso de Joseph Bates y su nueva interpretación profética de las 7 gotas de sangre. En el tercer capítulo se muestra el caso de Smith y Cummins, en el que señalaban que la profecía de los 2300 días comenzaba en el año 446 a.C. y terminaba en el 1854 después de Cristo. En el cuarto capítulo se presenta el caso de Anna Garmir y su don de profecía. En el quinto capítulo explicamos el caso de A.W. Stanton. En el sexto capítulo presentamos el caso de Edwin R. Jones y John Bell. En el séptimo capítulo se presentan a otros adventistas que fijaron fechas para el retorno de Cristo. Entre estos se encuentran James White, Nelson Barbour y William Sheldon. El octavo capítulo nos muestra las fechas establecidas para la segunda venida de Cristo en otras partes del mundo. El noveno capítulo explica las otras citas en las que Ellen White dijo no poner fechas y por último se presentarán unas conclusiones.